Bien, en esta charla me propongo discutir algunos problemas y estrategias a tener en cuenta para el principio de una narración, ya sea de un cuento o de una novela, y mostrar una selección de ejemplos que permita tanto reconocer la variedad de posibilidades como despertar quizá el interés de los estudiantes para el desafío de escribir sus propias historias. Comentaré finalmente un ejercicio de escritura que doy en talleres y en la maestría de escritura creativa para ayudarlos con la siempre difícil primera página. El texto que sigue forma parte de un libro en preparación que se llamará 11 tesis y antítesis sobre la escritura de ficción. Cada tesis discute un aspecto de la escritura de ficción, desde cierta perspectiva que corresponde a lo que yo postulo o prefiero, pero a la vez en cada caso trato de dar vuelta al tablero, como se hace en el ajedrez, y contemplar también las razones opuestas y los ejemplos legítimos que puedan contraponerse. Una de esas tesis trata justamente sobre el principio. Leo primero la tesis y luego la fundamentación. El principio es más de la mitad del todo, frase de Aristóteles, y determina los paradigmas narrativos en cuya cárcel se moverá el autor, frase de Héctor Libertela. En el principio se juegan una cantidad de elecciones decisivas para la narración. El punto de vista, el tono que se le quiere dar, el momento de inicio, a partir de qué momento en la historia empezar, la vividez y verosimilitud de la situación y los personajes, el registro del lenguaje, en qué franja nos moveremos, la gracia o desgracia de la escritura. Pero sobre todo se juega algo que podríamos llamar autoridad narrativa. El principio debe tener ya un elemento de originalidad, un llamado de atención, algo que sobresalga, aunque sea de una manera sutil y silenciosa. Hasta ahí la tesis. Bien, la frase completa de Aristóteles dice: parece que en efecto el principio es más de la mitad del todo y que por él se aclaran muchas de las cosas que se buscan. Esto resulta particularmente cierto en la escritura de ficción. El principio es más de la mitad del todo y sin duda a partir de él se aclaran muchas de las cosas que se buscan. En el principio tenemos ya que darnos el tono, el punto de vista, el momento de inicio, el registro del lenguaje, la altura inicial de la escritura, etc. Pero por sobre todo se pone a prueba también algo que a falta de palabra mejor llamaría autoridad narrativa o maestría. El principio no puede ser indiferente. Debe tener ya un elemento de originalidad, de extrañeza, de vividez, un llamado de atención, algo que sobresalga. Sobre la segunda parte de la frase de Aristóteles, por él se aclaran muchas de las cosas que se buscan, ya en el principio hay un germen del resto del relato. La narrativa es una maquinaria que se pone en marcha y que genera una cantidad extra e impensada de sentidos, contextos y asociaciones más allá de lo que se escribe. Al fijar ciertas decisiones narrativas en el comienzo, quedan cerradas hacia adelante algunas posibilidades y empiezan a vislumbrarse otras. Las ideas iniciales, que podían parecernos todas maravillosas, revelan de a poco su potencialidad cierta. Algunas ya no pueden sostenerse, otras preferimos dejarlas de lado, y unas pocas empiezan a aclararse a medida que avanzamos. Se dirime algo así como una lucha de posibilidades en el árbol de bifurcaciones de las opciones narrativas. En todos estos delicados balances de opciones hay por detrás cierta lógica ficcional, que no es por supuesto el fragmento binario de la lógica matemática, pero que nos alumbra desde el fondo de miles de libros y de la propia práctica de prueba y error en intentos anteriores. Y bien, entre esos sentidos quizá imprevistos que genera el texto para el lector, está el de revelar cuál es la sabiduría o torpeza, la autoridad narrativa, los quilates del escritor por detrás. Algo de la seducción del texto, de la confianza narrativa que nos inspire el autor para embarcarnos en su historia, se decide también en el principio. Del mismo modo que al ver unas pocas escenas de una película uno puede calarla y sabe instantáneamente si vale la pena seguir adelante, lo mismo ocurre con las novelas y los cuentos. En los concursos literarios
Gran parte de los cuentos quedan de inmediato de lado, culpables por el primer párrafo. Muchos otros no sobreviven a la primera página. En La arquitectura del fantasma, el escritor Héctor Libertela cuenta que en su adolescencia enviaba desde el correo de Bahía Blanca sus novelas a concursos, pero antes de guardarlas en el sobre, pegaba con una gotita de plasticola la página 99 con la página 100. Cuando recibía de regreso el sobre, porque no había ganado nada, iba a fijarse a la página 99 si habían despegado la gotita. Y como esto nunca ocurría, se consolaba con la idea de que ni siquiera habían leído su novela. Pero el tiempo pasó y él mismo se convirtió a su vez en un autor reconocido al que llamaban para jurado de concursos literarios. Se dio cuenta entonces de que en realidad bastaba con leer cada novela hasta cierto punto. Cito: para ponderar más de 200 novelones en un concurso, escribe, hay que encontrarles el aparato invisible, un fraseo sostenido por aquí y por allá, el formulario según el cual se enhebra la anécdota, los paradigmas narrativos en cuya cárcel se mueve el autor. Y a continuación, con cada novela descartada, solo le quedaba un pequeño trámite, ir hasta la página 99 y despegar la gotita de plasticola, si la hubiera, antes de retornarla al autor. Recuerdo que sobre todo me impresionó en este comentario de Libertela la palabra cárcel, que parece el opuesto a la fantasía persistente de libertades ilimitadas que se asocia al proceso creativo. Y sin embargo me parece particularmente acertada esta palabra, porque hay en la escritura una tensión dialéctica entre la libertad inicial y la cárcel en que uno se va de a poco encerrando. Esto tiene que ver con lo que ya dijimos. La escritura es una maquinaria de sentidos que una vez puesta en marcha va perdiendo grados de libertad. Es verdad que los caminos que se cierran a veces alumbran otros inesperados, pero esto sucede hasta cierto punto. Uno empieza a escribir de acuerdo a determinadas alturas, con ciertas definiciones sobre los personajes y los primeros indicios de la trama por venir. Esos elementos de apertura ya dispuestos sobre el papel van conformando algo que tiene una lógica interna, una estructura incipiente. Y tal como ocurre con las primeras jugadas de una partida de ajedrez, prefigura un futuro narrativo que ya no admite un juego infinito de sustituciones ni el abanico completo de giros y vueltas atrás. Entonces la narración se puede desarrollar con cierta libertad de maniobras todavía, con ciertas posibilidades de elección respecto a los giros previstos y otros imprevistos que a veces nos sugiere lo ya escrito, pero en cada bifurcación, insensiblemente y a medida que se avanza, se van agregando barrotes. Por supuesto que hay nombres más amables y esperanzadores para este fenómeno. A veces se dice que el arco narrativo se ha cumplido, para dar esta misma idea de cierre paulatino, de cartas que se van jugando unas tras otras hasta agotarse. De todas maneras, creo que Libertela se refiere a algo que se identifica desde fuera del texto mucho antes, en los primeros despliegues de la escritura, que conforman muy pronto para el ojo crítico el continuo narrativo, la clase de mundo que asoma y la densidad de ideas que cabe esperar. Entonces, por la importancia del principio, uno de los primeros ejercicios que propongo siempre en los talleres es la corrección de la primera página. Siempre digo en broma, pero no tan en broma, que si uno aprende a escribir bien una página, la primera página de un cuento, y agota todos los problemas que suelen aparecer, las formas de deslizar la información, la cuestión de cómo introducir de manera natural un personaje, cómo sortear los lugares comunes, en fin, todas estas cuestiones que corresponden a la ejecución, después solo tiene que escribir la segunda página como la primera, la tercera como la segunda, la cuarta como la tercera, y así hasta el final, que es un nuevo problema en sí mismo, al que nos referimos en una tesis por separado más adelante. Una de las tesis del libro es sobre el final. Por esto, para mí, llegar a escribir bien una primera página no es poca cosa. Hay una lección de Liliana Hecker sobre el principio que me parece muy valiosa, y es que muchas veces el verdadero punto de partida está un párrafo más abajo de lo que uno imagina, y el final un párrafo más arriba. Vale la pena, al releer el cuento terminado, preguntarse si el inicio no debería estar un poco más abajo.
¿Por qué ocurre esto con tanta frecuencia? Justamente tiene que ver con la distancia entre lo que uno piensa y lo que uno escribe. Al empezar a escribir un cuento, uno tiene en cuenta una cantidad de cuestiones de contexto y de información que son necesarias y quiere estar seguro de que el lector las reciba todas y en el orden correcto para poder entender lo que se quiere decir. Siempre hay un balance delicado entre lo que se sabe del cuento, que puede ser bastante, y lo que es necesario dejar por escrito, que puede ser mucho menos. Con frecuencia esa cantidad de información previa, al tratar de asentarla por escrito, se convierte en un prolegómeno pesado, y la narración en sí, la vida propia del relato, empieza un poco más adelante. En esos casos es mejor sacrificar algo de la información inicial y empezar el relato en el lugar en que empieza a manifestarse como materia narrativa en movimiento. No necesariamente in medias res, pero sí quizá en cuartas o en octavas, e incorporar después algunas de las aclaraciones y ligaduras que uno pensaba que eran necesarias antes. También me parece interesante que Borges prefiriera para los principios, tal como declaró alguna vez, una frase más bien larga y envolvente. Creo que esto tiene que ver con la cuestión de la autoridad narrativa. Una frase de cierta extensión puede, por un lado, decir ya bastante para intrigar al lector y permite a la vez cierto alarde o demostración de oficio. La frase muy seca, muy corta en el principio, puede dar cierta sensación de una escritura elemental, la impresión de que solo se trata de evitar el error. Por supuesto, todo esto tiene sus contraejemplos. Hay un principio famoso de un cuento de Elvio Gandolfo, Vivir en la Salina, que es un prodigio de concisión. Eran 3 y me estaban pegando. Sin duda es un gran principio para un cuento. Y en los ejemplos a continuación veremos también el principio de una novela de Gombrowicz hecho de frases cortas como un montaje de escenas fragmentarias. Dije antes que la autoridad narrativa, tan vago como puede sonar esto, debería aparecer ya en el principio en cierta búsqueda de originalidad, de extrañeza, de, ¿por qué no?, ambición. Es como un golpe de gong, aunque no necesariamente estruendoso. Puede ser sutil, minimal, y un buen lector de todos modos lo reconocerá de inmediato. A falta de una definición más precisa, veamos algunos principios de cuentos y novelas que nos servirán además para decir algo ya sobre la cuestión del punto de vista y de los personajes. Bueno, en la conferencia ustedes van a leer quizás 6 o 7 ejemplos. Yo voy a mencionar solamente 3 aquí. ¿Okay? El principio de la novela Yo que he servido al rey de Inglaterra, de Bohumil Hrabal. Presten atención a lo que voy a contarles ahora. Cuando llegué al Hotel Praga, el jefe me apretó la oreja izquierda, me dio un buen tirón y me dijo: tú aquí eres un aprendiz, así que recuerda, no has visto nada ni has oído nada. Así que dije que dentro del hotel no había visto ni oído nada. Y el jefe me dio un nuevo tirón, esta vez de la oreja derecha, y dijo: pero recuerda también que debes verlo todo y oído todo. Repítelo. Entonces, extrañado, repetí que iba a verlo todo y escucharlo todo. Y así fue como empecé. Cada mañana, y sigue la novela. Entonces, bueno, aquí el presten atención da el golpe de gong en la forma más literal. Pero hay que tener cierta autoestima relativamente elevada para empezar un relato de esa manera. Pero me parece igualmente interesante, más allá de esto que quería comentarles, de cómo empieza de la forma más directa, el modo en que se introduce el personaje en movimiento, sin descripciones, y aún así sentimos que lo conocemos de inmediato. Sabemos una cantidad de cosas sobre ese chico. O sea, no es necesario decir nada sobre los padres, si es huérfano, la infancia, cómo está vestido. Es decir, de inmediato sabemos una cantidad de cosas, por esto que decía de cómo la narración es una maquinaria de contextos, además de lo que está escrito, ¿no es cierto? Sabemos en principio que es un chico por la forma en que lo agarran de la oreja, sabemos que es desvalido y necesita trabajar desde muy pequeño, sabemos que está sometido a un jefe brutal y a la arbitrariedad del mundo de los adultos. Tiene a la vez que no oír ni ver nada y verlo todo y oírlo todo, lo que parece apuntar a un futuro dilema entre su inocencia inicial y los dobleces de hipocresía en el mundo al que se asoma. Entonces, con una situación paradojal y a través de un fragmento de diálogo, se logran decir una cantidad de cosas sobre los personajes y sobre la situación inicial sin dar ninguna descripción, ni física ni de época.
Es decir, para tener en cuenta esta cuestión de los prolegómenos, que muchas veces son innecesarios. Vamos a otro, el principio de uno de mis cuentos predilectos de Liliana Hecker, que se llama Vida de familia. Hay individuos particularmente no emotivos. Nicolás Broda pertenecía a esa especie. Con seguridad que si al mirar hacia arriba cualquier noche hubiera visto dos estrellas rodando por el cielo en sentido contrario y a punto de chocar, en vez de esperar el cataclismo, se habría puesto a reunir las informaciones necesarias y a la mañana siguiente, después de mucho manipular las ecuaciones de Lagrange aplicadas a la mecánica de tres cuerpos, habría llegado a comprobar que, en efecto, un satélite lanzado 38 días atrás y otro lanzado hace apenas 4 días debían crear la ilusión de choque desde el lugar y la hora en que él había estado contemplando el cielo. La mañana del 7 de julio se despertó porque una olla o algo metálico acababa de caer en la pieza de al lado. Cada casa suena de una manera distinta. Y durante un instante tuve la intención de indagar por qué se le había cruzado la palabra distinta. Bueno, aquí el relato empieza a la manera de muchos de los cuentos de Poe con una declaración o afirmación universal. Hay individuos particularmente no emotivos. Inmediatamente, como un ejemplo de esta afirmación, Nicolás Broda pertenecía a esa especie. Tenemos así, de un solo trazo, la característica principal del personaje. Y a continuación una situación hipotética, irónica, en que se desliza la información más importante sobre ese personaje para lo que vendrá. Es alguien escéptico, con formación en física o matemática sofisticada, que le permite manipular ecuaciones de Lagrange. Alguna vez Liliana Hecker contó que, como la situación en que envolvería a este personaje sería increíble, necesitaba, para darle verosimilitud y acentuar su desconcierto, que su personaje fuera lo más racional posible. En efecto, si el protagonista fuera un buscador de ovnis o un lector de revistas de ocultismo, podría aceptar quizás más fácilmente lo que le depara la trama. Por eso el énfasis en convencernos desde el principio que su personaje proviene de las ciencias exactas. Y de inmediato, después de ese párrafo de presentación, llega lo que yo llamo el momento literario, en que aparece el elemento disruptivo que arranca la narración de lo prosaico, de lo normal, de lo habitual, y lo lleva a otro terreno. Aquí el golpe de gong es sutil. La mañana del 7 de julio se despertó porque una olla o algo metálico acababa de caer en la pieza al lado. Cada casa suena de una manera distinta. Es particularmente interesante que la frase "cada casa suena de una manera distinta" no está ni siquiera en itálica, no está puesta para marcar que es un pensamiento. Y sin embargo ya se lee como un pensamiento de Nicolás Broda. Ya nos sentimos dentro de la mente del personaje, antes de que la frase siguiente lo confirme. Este deslizamiento a la mente o las percepciones directas de los personajes es lo que se llama el estilo indirecto libre, y fue una de las grandes adquisiciones de la novela moderna para representar la conciencia. Uno de los problemas frecuentes en los principios es la primera línea de diálogo o el primer pensamiento con que se manifiestan los personajes, algo muy a tener en cuenta. Muchas veces la definición principal de un personaje, la primera impresión que tenemos de él, o incluso su verosimilitud, pasa justamente por su modo de hablar o de pensar. Por esto es importante prestar mucha atención a la primera línea en que el personaje se exprese directamente, pensar muy bien qué va a decir, porque puede ser la línea que capture o desanima al lector. En este caso, el pensamiento de Nicolás Broda me parece lo bastante interesante y natural de acuerdo a cómo fue presentado. Él dice, cada casa suena de una manera distinta. Nos revela, por un lado, la extrañeza de él por un sonido imprevisto, que no reconoce como de su propia casa, pero elevada al expresarle una ley general, a la manera en que lo haría alguien entrenado en el pensamiento científico. Es decir, es consistente con la forma en que caracteriza al personaje. Veamos ahora otra clase de estrategia, algo indirecta, para empezar un relato. Este es el último ejemplo que voy a dar. Es el principio de la verdad sobre el caso del señor Valdemar de Edgar Allan Poe. De ninguna manera me parece sorprendente que el extraordinario caso del señor Valdemar haya provocado tantas discusiones. Hubiera sido un milagro que ocurriera lo contrario, especialmente en tales circunstancias.
Aunque todos los participantes deseaban mantener el asunto alejado del público, al menos por el momento o hasta que se nos ofrecieran nuevas oportunidades de investigación, a pesar de nuestros esfuerzos, no tardó en difundirse una versión tan espuria como exagerada, que se convirtió en fuente de muchas desagradables tergiversaciones y, como es natural, de profunda incredulidad. El momento ha llegado en que yo dé a conocer los hechos, en la medida en que me es posible comprenderlos. Helos aquí sucintamente. Durante los últimos años, el estudio del hipnotismo había atraído repetidamente mi atención. Hace unos 9 meses se me ocurrió súbitamente que en la serie de experimentos efectuados hasta ahora existía una omisión tan curiosa como inexplicable. Jamás se había hipnotizado a nadie in articulo mortis. Bueno, fíjense que en este cuento hay todo un prolegómeno antes de que se relaten sucintamente los hechos, que parece un rodeo que no termina de decir nada del todo concreto. Poe recurre en el primer párrafo a un recurso de elipsis para el momento de inicio, del que yo también tomé lección para mi novela Crímenes Imperceptibles. Recuerdan que mencionamos, entre las decisiones importantes en el principio, la de fijar el momento de inicio, o sea, a partir de qué momento se empieza a narrar. ¿Cuento todo lo que es necesario acumular como información antes o empiezo en algún lugar un poco más avanzado y luego traigo del pasado lo que necesito? ¿Qué dejar en todo caso para traer del pasado si fuera necesario con alusiones o flashbacks? Entonces el truco que hace Poe aquí es dar por sentado que algo ya ocurrió y que los diarios han informado sobre esto. El público y los lectores supuestamente ya conocen y han discutido lo que ocurrió, pero, y he aquí lo intrigante, él tiene otra versión, la verdadera, que conoce porque estuvo ahí, fue testigo directo, y es la que va a relatar. Esto permite, por un lado, ahorrarse una cantidad de información, porque se supone que todos ya saben en lo esencial de qué se está hablando. No es necesario poner en escena la historia desde primeros principios, sino que con unos pocos datos y en un par de frases en el segundo párrafo, las 2 frases que necesita son: durante los últimos años, el estudio del hipnotismo había atraído repetidamente mi atención. Ahí ya se ubica perfectamente que el asunto del que se está hablando en la prensa tiene que ver con el hipnotismo. Y la segunda, que es la que nos da la intriga para el relato, es: jamás se había hipnotizado a nadie in articulo mortis. Entonces uno presiente que el escándalo tiene que ver con tratar de hipnotizar a alguien que está agonizando. El lector imagina y reconstruye hacia atrás lo omitido. Y por otro lado, la promesa de contar la versión real, el momento ha llegado de que yo dé a conocer los hechos, permite aprovechar al máximo las ventajas de verosimilitud del que es mi punto de vista casi siempre preferido. La narración en primera persona por un testigo privilegiado, que no es necesariamente el protagonista, pero que vio y contará todo de primera mano. Observemos que en este principio, en vez de ir directo al grano, hay un prolegómeno que parece no decir nada en concreto, pero está urdiendo cuidadosamente ese truco de presuponer un pasado. Bien, y ahora, salteando el análisis de otros principios que ustedes van a ver en la charla por escrito, voy a decir algo sobre las posibles antítesis o ideas en contrario a la tesis, ¿ok? Y después podemos charlar y discutir un poco sobre estas cuestiones. En cuanto a la antítesis, cuando hablamos de la cantidad de elecciones que se deciden en el principio, estamos presuponiendo de algún modo un escritor con una cierta idea por delante sobre aquello que se propone escribir. Pero no todos los escritores tienen esa mínima claridad inicial al sentarse. ¿Escritor mapa o escritor brújula? Esa es una pregunta casi obligatoria que hacen los periodistas culturales en España. Ese es un cliché en España.
Aunque la división no sea en general tan nítida, uno podría hacer en efecto una separación entre los escritores que tienen alguna idea, aunque sea embrionaria, algún plan a medias sobre aquellos que quieren escribir y los que salen, como decía Cortázar sobre sus novelas, a cazar conejos, a perseguir los pasos erráticos de los personajes. Hay escritores que parten de una única imagen, una visión afortunada, que la escritura luego solo expande o desarrolla. En una entrevista sobre su novela El afinador de pianos, Daniel Mason contó que en principio solo veía un delicadísimo piano Erard transportado penosamente a un remoto fuerte británico en Birmania y desafinado por la humedad del trópico. Hay otros que incluso parten con menos. Recuerdo que Luisa Valenzuela dijo en una charla que compartimos que su última novela, El Mañana, había surgido de una sola palabra y que en general empezaba sus novelas sin ninguna idea ni dirección predeterminada. Pero aún en estos casos extremos, en que ni siquiera hay brújula y no tendría sentido pensar nada a priori, en algún momento de la búsqueda, a partir de esa nada, aparecerán, supongo, direcciones privilegiadas, continuidades de la escritura, esbozos de personajes, los primeros hilos narrativos de una trama, etc. Habrá, de acuerdo al resultado final, que después de todo son finalmente cuentos o novelas, alguna instancia en la escritura en que coagula el sentido, en que parece algún ordenamiento narrativo de los elementos, un viento propicio que marca un rumbo. Será en ese momento, desplazado un poco más adelante, que el escritor deberá tomar algunas de las decisiones iniciales que discutimos en esta tesis. Posiblemente también los escritores que proceden así deben volver sobre sus pasos a partir de cierto momento para revisar el principio, asegurarse de que tenga alguna congruencia con la figura que emerge. De todos modos, siempre habrá escritores que insistan en que ellos nunca jamás piensan en nada y solo son llevados y traídos por fuerzas ocultas que se les imponen y les dictan sus páginas. Para ellos, por supuesto, esta tesis y todas las otras serán superfluas. Bien, para terminar, quiero esbozar aquí el ejercicio sobre el principio que propongo en mis clases. La clase que considero más importante en mis cursos es la que llamo primer apunte y la primera página. Para esta clase, lo que pido es que cada estudiante debe llevar escrito en no más de 2 o 3 líneas, es primero un ejercicio de concisión, de tratar de capturar lo esencial, narrativo, lo que quieren decir, lo que constituye el núcleo narrativo, el germen o motivo de la historia que piensan escribir a futuro, tal como en los modelos de los cuadernos de notas de Henry James u otros escritores que doy como ejemplos, ¿no? Está Hawthorne, Chekhov, hay muchos escritores que hacían apuntes sobre el tema esencial, el motivo de lo que quería escribir. Un muy buen cuento para pensar de esta manera es Tema del traidor y del héroe, de Borges, que es como un apunte, es como si fuera en tiempo real alguien que consigue un apunte y lo va desarrollando, ¿no? Idealmente, esta primera idea debería tener para cada uno algo de la emoción de la búsqueda y del hallazgo, en el sentido que describía Bioy Casares la felicidad y la euforia que le daba encontrar alguna buena idea para un cuento. A la vez ganas de gritarla a los 4 vientos y de guardarla en secreto hasta escribirla. O sea, cuando yo les doy esta tarea, les pido que traten de buscar una idea que los entusiasme en algún sentido, ¿no? Que les parezca a ellos, aunque no sea original la idea, porque después ya todo estará escrito, pero que a ellos les parezca que va a ser original en algún punto, ¿no? Que a ellos les parezca que tenga un cierto destello, que no sea cualquier idea intercambiable. O sea, que parte de escribir es también pasar un tiempo tratando de pensar en ideas, ¿no? Este primer apunte debe estar por entero desprovisto, desnudado de todo lo que es circunstancial, pero sí tiene que incluir ya el elemento de astucia narrativa, de giro o torsión, que permite imaginar la situación propuesta como un relato. Es decir, lo que les pido es que no me digan, bueno, es la narración de la vida de una maestra desde que asume su primer curso. No. O sea, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a ser interesante para el relato? ¿Qué más va a haber? No, digamos, no el tema de una manera genérica,
laxa y vaga, sino cuál es el elemento de astucia narrativa, cuál es la articulación de la historia, ¿no? Ese sería Y esto es un ejercicio que les resulta a muchos muy difícil. Es decir, a mí me asombra que siempre hay algo así como la mitad de las personas que no consiguen pensar en esa manera abstracta por adelantado, ¿no? Sobre el elemento de torsión o de astucia de una historia. Bien, tras la lectura del apunte de cada uno, o sea, la clase es una ronda en que cada uno se lee su idea. Se abre una instancia de discusión en el curso para considerar la potencialidad narrativa de la idea, en la que se traen a la memoria relatos que tienen un aire de familia o un motivo parecido, sobre todo respecto al elemento de astucia, y a la vez que se aconseja la lectura de esos textos afines, se proponen variantes de la idea inicial para evitar recaer en cuentos ya demasiado escritos. Supongamos, por dar un primer ejemplo, que el primer apunte dice: un chico o chica muy joven toma por primera vez un tren que por algún desperfecto sigue de largo en la estación en la que debía bajarse y se detiene mucho más allá de lo que esperaba. Al bajar se da cuenta de que le pasó la vida. En la discusión de esta idea se podrían señalar varios relatos con motivo parecido. El desvío de Armonía Somers: una mujer toma un tren en el que conoce a quién será su marido, y los años pasan insensiblemente dentro del vagón mientras viaja, hasta que en un desvío la mujer es expulsada del tren. Hoy temprano, de Pedro Mayral, en que las edades del protagonista se suceden dentro de un auto que inicia un viaje de vacaciones. El cuento empieza cuando él es un chico que está en el asiento de atrás, y en el transcurso del viaje le van pasando todas las edades. Última vuelta, de Samantha Schweblin, en que una niña da vueltas en la calecita, pierde de vista a la madre y al bajar ya es una abuela que llevó a los nietos a esa misma calecita. E incluso un cuento mío, Billete de 1000, en que un viejo pisa un billete ajeno caído dentro de un tren y es vigilado por otras 3 personas que no se bajan y que se revelan de a poco como sus edades anteriores. Como se ve solo en el ámbito del Río de la Plata y en la época contemporánea, hay al menos 4 versiones del mismo motivo, que bien miradas podrían pensarse todas como parientes lejanas del Rip Van Winkle de Washington Irving, donde el medio de locomoción en el tiempo sería la caminata y el sueño. ¿Significa esto que debe desalentarse la escritura de un futuro cuento con ese motivo por demasiado transitado? No necesariamente, pero sí debería aconsejarse como parte del desafío creativo la búsqueda de algún elemento nuevo, una vuelta de tuerca, un ángulo, tratamiento distinto, una segunda astucia personal de la diferenciación que haga valer por sí misma a la nueva versión respecto de lo ya hecho. Una vez que el estudiante tiene ya alguna claridad sobre el motivo de su cuento y las variantes sugeridas, o incluso un final posible, se discute en una segunda ronda, a la luz de ejemplos como los que dimos aquí, o bien otros que proponga el profesor, cómo lo empezaría a contar, y se consideran posibles estrategias, elección del punto de vista, momento del inicio, etc. Es decir, todo esto de una manera un poco comunitaria, como para chequear variantes posibles antes de ponerse a escribir todavía, ¿no? O sea, para que puedan avisorar futuros problemas, dilemas, cuál sería la mejor persona para contarlo, el punto de vista, a partir de qué momento debería empezar a contarlo. Todo eso se puede discutir por adelantado. El propósito de esta discusión previa es que el estudiante pueda pensar y planear mínimamente hacia adelante antes de ponerse a escribir. La tarea práctica para la clase siguiente es presentar una primera página del cuento. Solo una página, solo una. El profesor hará entonces el ejercicio de leer en voz alta la primera página de cada uno para comentar todo aquello que está bien, fundamental siempre, destacar siempre primero algo de lo que esté bien o que podría estar bien, a veces nada está bien, pero siempre hay algo que podría estar bien, siempre hay un destello donde uno tiene que tomar para señalar. Y señalar después si existen, y casi siempre existen, los posibles problemas gramaticales o literarios en cuanto a la cadencia y longitud de la frase, los lugares comunes, confusión de registros de lenguajes, etc. La tarea final del estudiante será corregir esa primera página y leerla por sí mismo en voz alta para la clase siguiente en una ronda general de lecturas.
Solo después de este trabajo intenso y detallado sobre la primera página se propondrá como tarea siguiente escribir el resto del cuento. Así es la manera en que yo trabajo en general en mis talleres. En mi experiencia de muchos años de taller, este ejercicio que combina algo de la libertad creativa inicial en el esbozo del primer apunte, con la complejidad de problemas y variantes al intentar la primera página, lejos de desanimar a quien se propone escribir, le da un primer fundamento sólido en el que puede advertir, por esa maestra de maestros que es la experiencia propia, la diferencia esencial entre simplemente escribir algo y practicar un arte sutil y, por qué no, difícil. Creo que los profesores no deben temerle a la dificultad. Yo escribí alguna vez un artículo que se llama Elogio de la dificultad, y tiene que ver con que los chicos, aún los de colegio secundario, están muchas veces entrenados en cosas difíciles. Los que hacen un deporte y tienen que entrenar de una manera competitiva están acostumbrados a que las cosas son difíciles. Los que quieren ser cantantes y tienen que ensayar en una banda están acostumbrados a la intensidad de lo que significa los ensayos. En fin, los que se dedican a los videojuegos están acostumbrados a que lo importante, lo interesante es pasar niveles y se enorgullecen de poder apretar Enter para pasar al siguiente nivel. Es decir, creo que parte de, o por lo menos eso es lo que yo aspiraría, que parte de la idea de la educación tiene que ser lograr hacer interesante lo difícil. El conocimiento, siempre que es profundo, tiene sus dificultades. Entonces, también educar es educar en la dificultad. También en las dificultades, cuando son interesantes, los estudiantes encuentran sus estímulos y desafíos. No tengan dudas de que completar una primera página que ellos puedan leer con orgullo en voz alta es uno de esos desafíos que valen la pena. Acabamos de escuchar a Guillermo Martínez, que tuvo la deferencia de hacer un poco más corta su conferencia para que podamos hacer preguntas, tanto los profesores que están en Mercedes como los 900 que están fuera. Hay mucha gente preguntando en YouTube dónde encontrar la conferencia completa, cuáles son los principios de cuentos y novelas que dejó afuera Guillermo. Bien. Eso lo puedo decir, eso es muy sencillo, lo tengo acá a la vista. Sí, bueno, sí, yo también estuve revisando un poco. Tenemos La muerte y la brújula de Borges, sí. Es uno. Sí. El desvío del que ya habías hablado un poco, de Harmonia Somers. El desvío de Harmonia Somers y el principio de la novela Cosmos de Gombrowicz, que también puedo leer las primeras dos frases que me parecen maravillosas, ¿no? Dice, voy a contar ahora otra aventura, aún más extraña. Sudor, Fuchs avanza, yo tras él, pantalones, zapatos, polvo, nos arrastramos. Pero fíjense cómo empieza. Voy a contar ahora otra aventura. ¿Cuándo contó la anterior? O sea, es un principio a la vez desconcertante y revela a alguien de gran originalidad, ¿no? Uno inmediatamente quiere acompañar a ese escritor. Y después tenés el tremendo principio de Patrón. Es verdad, de Patrón, que hay toda una lección en el libro que escribo de Patrón. Bueno, también puedo decir mínimamente algo de eso, porque está prácticamente en la primera página y puedo comentar el problema. Dice: la vieja Tomasina, la partera, se lo dijo. «Estás preñada», le dijo. Y ella sintió un miedo oscuro y pegajoso. Llevar una criatura dentro como un bicho enrollado, un hijo, que a lo mejor un día iba a tener los mismos ojos duros, la misma piel áspera del viejo. Y fíjense, siempre daba Abelardo Castillo como lección la lección que tuvo que hacer él de registro del lenguaje para Patrón. Él quería hacer un cuento campero, pero que no fuera profesionalmente gauchesco, como diría Borges. Entonces no lo quería atosigar al cuento de palabras camperas. Entonces, ¿cómo lograr que se escuchara como un cuento campero? Y entonces él hizo dos pequeñas inserciones de formas de decir en el campo. «Estás preñada» es la primera, y después «mija», que está también en la cuarta línea. Y con solamente esas dos y algunas metáforas cuidadosamente elegidas, ¿no? Lo del bicho enrollado y luego una tropilla más
más partos que potros tiene tu marido, con un par de metáforas que aluden al campo. El resto del cuento transcurre en un lenguaje, digamos, neutro, pero uno sigue escuchando en el oído. Por eso digo que hay, cuando hablo del tono, hay un elemento de música en los relatos que uno tiene que saber lograr para que el lector también sintonice con esa misma música. Así que sí, es un gran principio el de Patrón. Y en referencia a esto, hay una pregunta que se reproduce que voy a tratar de sintetizarla en la siguiente. ¿Qué pasa cuando estos matices, los matices literarios implicados en lo que se cuenta, en lo que se dice, en lo que se lee, no son captados bien por los estudiantes? ¿Es recomendable intervenir? Preguntan, abrir el diálogo, hacer un balance. ¿Cómo te llevas o qué consejo podés dar cuando los estudiantes no están entendiendo los matices de lo que se acaba de leer? Bueno, por eso yo sugiero en principio dar ejemplos de cuentos que sean interesantes. O sea, hay toda una parte de lectura. En mis cursos, en la maestría en escritura creativa, ellos tienen que leer entre 80 y 100 cuentos para los estudiantes de la maestría. Pues yo quiero asegurarme de que tienen algo así como un banco de datos de distintos procedimientos, de estéticas contrapuestas, de distintas maneras de abordar la misma clase de problemas, para que después puedan ellos pensar y recurrir a esos modelos, ¿no? O sea, hay una... Entonces, para mí, bueno, esto lo dice también Stephen King, ¿no? O sea, leer es leer y escribir. Si no tienes tiempo para leer, no tienes tiempo para escribir. Es decir, no son dos actividades que una pueda hacerse por separado. Y esa es parte de las dificultades de lo que significa escribir. Es decir, uno cree que escribir es más fácil porque cree que el lenguaje de algún modo ya lo tiene a disposición. No tiene que aprender movimientos diferentes como en un deporte, porque uno cree que el lenguaje enteramente por lo menos lo tiene, pero tampoco es así, porque lo primero que uno hace al escribir es un extrañamiento del lenguaje, no puede contar con el lenguaje de todos los días. Entonces, todas esas maniobras para que el lenguaje sea expresivo, para poder manejarse en tal o cual registro, para poder llegar a ciertas alturas, todo eso es parte de lo que es la práctica y la discusión literaria. Entonces, yo siempre trato de mostrar primero en ejemplos como estos cuáles son las astucias, las estrategias que eligen, cuáles son los hallazgos. Por ejemplo, como adjetiva Borges, en El principio de la muerte y la brújula, el golpe de gong está dado por una adjetivación que inmediatamente nos captura por algo del orden de la belleza. O sea, no siempre nos intriga de un cuento la trama o algo que está en el principio como para un guante para atraparnos. Nos intriga también por la densidad de ideas, por la originalidad en el pensamiento o por la belleza de una frase. ¿No es cierto? Cuando Borges dice el interminable olor de los eucaliptus, bueno, uno ya quiere seguir leyendo ese cuento, no importa si es del género policial o de cualquier otro género. Entonces yo trato de hacerles ver cada una de estas hallazgos que tiene cada autor. Y luego es muy importante, y por eso me gusta la idea de los talleres grupales, que ellos escuchen en las críticas a los otros, porque en la crítica a otro texto se ve más claramente que en el propio. De un modo, el texto propio está siempre rodeado de una cantidad de excusas, coartadas, informaciones que uno tiene en la cabeza. Es decir, uno podría responder a cada crítica a su cuento diciendo, no, pero lo que yo quería decir era tal o cual cosa. Bueno, muchas veces uno lo tiene en claro internamente, pero no quedó por escrito. Es decir, la maravillosa tormenta cerebral que teníamos en nuestras cabezas no alcanzó a diluviar del todo sobre la página. Entonces, lamentablemente, los lectores no pueden tener la telepatía para investigar lo que había en la cabeza de cada uno. Y solamente podemos juzgar por lo escrito. Ellos se dan cuenta, o sea, cualquier alumno se da cuenta mejor de los errores cuando se los señalan a un compañero o compañera. Entonces, me parece que ese es un poco el proceso, ¿no? Y no tener miedo de señalar lo que está bien y lo que está mal. Yo no creo en esto de que se le coarta la libertad, etcétera, porque como traté de explicar a lo largo del texto, siempre hay elementos, siempre una tensión entre lo que parece libertad
y lo que finalmente muchas veces es limitación porque no se conocen otras maneras. Es decir, hay toda una cantidad de elementos técnicos que hay que aprender. Siempre doy la analogía con Federer. O sea, cuando uno lo ve jugar a Federer, parece que es el tenista más libre que existió en la historia, porque parece llegar a tiempo para hacer absolutamente lo que quiere, inventó efectos nuevos. Es gracioso porque Federer inventó un revés Gillette que ya estaba preanunciado en el libro Los hechizados de Gombrowicz. En Los hechizados de Gombrowicz hay un jugador que hace ese revés que queda al lado de la red que después desarrolló Federer. Quiero decir que es un tenista que parece absolutamente un prodigio de la naturaleza. Y sin embargo, Federer juega desde niño y ha pegado millones y millones de golpes en el frontón, en la red, en cada uno de los ensayos. Es decir, todo lo que hace ha sido ensayado hasta que la técnica se hace carne, igual que cuando uno maneja, que al principio está alerta a un millón de cosas y después maneja como continuación del propio cuerpo. Es decir, hay una técnica que hay que absorber y es esa técnica lo que da libertad. No es al revés de pensar, no, las indicaciones, la crítica, etcétera, coarta la libertad natural de tabula rasa. Yo no creo en eso, creo que hay que atravesar la técnica, eso te lo digo también en el libro, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho de Wittgenstein en el final, en el Tractatus, que él dice de algún modo que hay que tirar la escalera después de haberla subido. Bueno, la técnica es una escalera que uno puede tirar después de haberla subido, porque de algún modo queda incorporada y uno sabe. La otra frase de Gombrowicz que menciono es una frase que él atribuye a un príncipe que dice: el que sabe que no debe comerse pescado con cuchillo, puede comer pescado con cuchillo. O sea, la idea es saber por qué sí, por qué no, tener una idea de qué sentido tiene la técnica en cada caso. Entonces todo eso corresponde a la práctica de la enseñanza, de la crítica, que para mí es lo que tiene que hacer un profesor. O sea, yo como profesor soy antipático, no tengo ningún problema en ese sentido. Me parece que es lo éticamente riguroso, antipático pero justo, que también es la otra parte. O sea, no, me parece, bueno, ese es un poco mi modo, pero a mí me gusta la idea de poder hablar con franqueza sobre un texto y poder hablarlo con la franqueza con que se habla a veces en las ciencias exactas, que nadie se ofende. Es un trabajo, el trabajo se lo puede mejorar, buscar alternativas, variantes. No es la destilación íntima de un alma que es sensible, que vamos a herir mortalmente. O sea, hay que decírselo a los chicos para que nadie se sienta tocado. Y muchas veces lo que yo hago, y lo tiro como, es que no digo de quién es cada trabajo. Es decir, agarro los trabajos y comento, como diciendo, bueno, acá hay un trabajo que empieza así. No lo hago personal, que no sea personal. Perdón, sí. Ahora pasamos a preguntas de la gente que está en Mercedes. Hay una primera pregunta que ya está prevista y después pasamos con vos también. Adelante. Comentarte que yo hacía eso en clase y lo que me pasaba era, primero que mezclaba bastante los trabajos, 36 alumnos. Claro, claro. Y leía los fragmentos que a mí me parecía que había que trabajar. Y entonces todos en vilo a ver el trabajo de quién era y no faltaba que el autor salía. Es que en realidad eso es lo que pasa, se ponía todo colorado y ya se delataba solo. Sí, no, pero además, claro, la idea no es señalar, estigmatizar a nadie, burlarse de nadie. Por eso siempre, claro, en la maestría yo hago eso, tomo los trabajos que me dan y digo, bueno, acá hay un principio que propone esto me parece muy bien, primero siempre lo que está bien, eso me parece fundamental. Porque también hay una parte que tiene que ver con, queremos animar a los chicos a hacer las cosas bien. Entonces tenemos que saber separar lo que está bien también. Eso también es difícil, porque es más difícil dar razones de por qué algo está bien de que por qué algo falla, ¿no? O sea, la falla se percibe, lo que está bien tiene cierta naturalidad, se impone, uno puede seguir leyendo, seguir hacia adelante. En cambio, lo que está mal es como te frena inmediatamente en la lectura y uno tiende a
a comentar más lo que está mal que lo que está bien. Eso sí hay que tener un cuidado de hacerlo de una forma equilibrada. De todas maneras, no eran errores, sino ambigüedades. Ambigüedades. Y en 3 años de trabajo consecutivos con ellos en literatura, lo que pasaba es que cuando pasaban al segundo año ya empezaban a anticiparse a cómo yo lo iba a leer. Exactamente. Con lo cual era un distanciarse de la producción, empezar a dudar de si eso que habían escrito era realmente lo que querían decir. Claro. Que había y ya en bueno, sexto ya les decía, salto. si los tuviera un año, me decía, pero no, ya empezaba a leer hallazgos, ¿no? Sí, decía, sí. ¿nos querés más? ¿O perdiste la objetividad? ¿O? Tenemos una pregunta más, también desde Mercedes, desde la parte presencial, para Guillermo Martínez, que va a ser la última pregunta después de la conferencia. Hola, Guillermo. Bueno, te agradezco un montón todo lo que nos contaste, lo que nos diluviaste. Había algo en que me quedaba pensando justamente de los inicios, ¿no? De los principios. Y cuando, algo que trajo la compañera, uno empieza a descubrir cosas que no están bien y que hay que señalar, ¿sí? Y ahí te pregunto a vos, pero no al escritor, al profesor. ¿Qué es lo que te pasa como profe cuando algo no está bien, no encontrás? ¿Y cómo devolverlo? Y si no encontrás cómo devolverlo, ¿cómo accionás respecto de eso, ¿no? Porque a veces como profes nos pasan esas situaciones. Y bueno... Sí, mira, es que hay varios tipos de problemas posibles. Uno que mencionó ella, que es muy típico, es lo que yo llamo la ambigüedad no deseada. O sea, los chicos empiezan con una oración y uno no está seguro si es una oración en tercera persona, si es en primera persona, quién está hablando. El lector puede interpretarlo de dos maneras. Ellos lo tienen absolutamente claro en su cabeza porque lo han pensado de una manera, pero tal como está escrito admite dos lecturas. Yo lo llamo la ambigüedad no deseada. Entonces se los digo así. Bueno, fíjate que acá esto está bien, pero hay un elemento de ambigüedad y el lector podría leerlo también de esta otra manera. Entonces acá habría que, y entonces reformulo de acuerdo a lo que a mí me parece. Y siempre digo esto. Esto es lo que yo te digo a golpe de vista. Después vos tenés que ir a tu casa, leerlo con cuidado, leerlo en voz alta y quizá encontrás una variante que es mejor que esta que yo te estoy proponiendo. O sea, que no se queden con la que yo les digo. Esto te lo digo como para que veas más o menos por dónde debería ir. Y para cada cuestión eso, ¿no? O sea, por ejemplo, otro error típico de principio, tienen un personaje, pero el nombre del personaje lo demoran hasta la segunda o tercera página. Entonces hay algo ahí que incomoda. Entonces, ¿cuáles son las estrategias posibles para introducir el nombre del personaje si hay que nombrarlo? Eso también requiere ciertas astucias. Entonces les digo, no, mira, me parece que el nombre del personaje tiene que ir un poco antes. O sea, siempre tienen que ser para mí, en general lo que yo hago, esto es una lección de Henry James, no meterse con el tema. Bueno, si ellos quieren escribir sobre el perro que se les murió, o sea, hay algunos temas que son típicos de la adolescencia, que siempre aparecen, el viaje en vacaciones en el auto y los padres adelante se van peleando. Bueno, hay algunos temas que aparecen una y otra vez. Bueno, yo jamás comento nada sobre el tema, simplemente cómo hacer para que lo que ellos quieren decir tenga la forma literaria más interesante posible, ¿no? Nunca meterse con el tema. Dice Henry James que lo que condena a un texto es la ejecución, nunca el tema, ¿no? Que el tema es lo que dice, lo que debe dejarse como crédito al escritor, que cada uno escriba de lo que quiera. Aunque sabemos que hay temas que se repiten. Bueno, ¿qué se lo va a hacer? Un aplauso enorme para Guillermo Martínez. Gracias. Y un agradecimiento por la claridad de conceptos y por las respuestas que dio después de la conferencia. Gracias. Gracias. Esto es Mercedes, provincia de Buenos Aires, nuestra ciudad natal. Con mi amigo Chiri caminamos estas calles durante toda la adolescencia y soñamos con ser escritores, guionistas. Acá nació Orosai como un concepto. El trabajo tiene que ser divertido y hacernos felices.
Muchos años después, Orsay propuso una fábrica de ideas en el corazón de Mercedes, a 5 cuadras de mi casa, a 6 cuadras de la casa de Chiri. Una fábrica de ideas. Nuestro último sueño es crear allí la primera universidad de narrativa en español. Este primer congreso 8x1000 entre escritores y profesores es la piedra fundacional de ese sueño. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra casa. Bienvenidos a Mercedes.